¿Dónde paramos ayer? ¿Penicilina? No, paramos no mecanismo de ação. Sí, ya les voy a hacer un libro acá. Bueno, si es gram positivo, ustedes ya saben que esto todo es peptidoglucano, ¿verdad? Y si es gram negativo, tenemos una membrana, el espacio, peptidoglucano finito, y hay una membrana externa. Esto solamente para recordarles la pared celular gram negativa y gram positiva, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos viendo que hay los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿verdad? O sea que, en realidad, lo que ellos hacen es impedir que se forme la pared celular. No es que destruyen la pared celular. Cuando la bacteria está en división y empieza a formar el peptidoglucano, es donde ellos van a actuar. Por ahí, si se acuerdan, el peptidoglucano era N-acetilglucosamina, ¿verdad? Más N-acetil urámico, ureína, ¿verdad? Entonces, este es, si quitamos la pared celular, no sea así, y acá era la membrana. El peptidoglucano, para formarse así, va formando estas estructuras, ¿verdad? Sintetiza la bacteria y cuando se va formando es que se forman estas uniones aquí, ¿verdad? Y las uniones aquí. Esto es lo que hace, en realidad lo que vuelve fuerte a la pared son estas uniones entrelazadas, porque al estar unido así, el peptidoglucano es difícil de disolver. Entonces, vamos a conocer, dice, lo que hacen algunos antibióticos es impedir estas uniones. Cuando la pared ya está formada, realmente ya no pasa nada. Entonces, al no formarse una estructura sólida de peptidoglucano, esta pared va a sucumbir y la bacteria va a morir. Por eso los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular son bactericidas. ¿Por qué van a ser? Dice, y acá es que nos quedamos. ¿Quiénes son? Bacitracina, penicilina, cefalosporinas. En realidad dice, a la penicilina y cefalosporina se les dice beta-lactámicos, porque tienen en común el anillo, este anillo beta-lactámico, pero composición diferente, pero este anillo en común es lo que va a dar. ¿Quiénes son los beta-lactámicos entonces? Penicilina y cefalosporinas, y tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces dice, cuando se está formando la pared, antes de que se forman estos puentes, ¿verdad? Vamos a suponer que se forma esto, dice, quien es responsable de estas ligaciones es un grupo de proteínas llamadas serinproteasas, pero llegaron el nombre de
proteínas fijadoras de penicilina, PVP. ¿Por qué? Cuando yo coloco el antibiótico penicilina o cefalosporina, dice, él va a unirse a las proteasas y por lo tanto no va a ocurrir la unión entre las moléculas de uránico y glucosamina. Entonces, al no unirse estos bloques, la pared celular no se va a formar, no va a ser fuerte y va a dar el cerebro. Cuando las bacterias están en crecimiento, quedan expuestos a estos microbianos, porque el antibiótico, penicilina o cefalosporinas, se unen a las proteínas que son las responsables de hacer la unión y el ensamblaje del péptido glucano. Y cuando no hay, entonces se activan antolicinas, la pared celular, ¿verdad? Provoca lisis y muerte de la célula bacteriana. Por eso, penicilina y cefalosporina son bactericidas. ¿Se entendió el mecanismo de acción de las penicilinas y cefalosporinas? Atacan a las proteínas responsables de hacer la unión entre eso. Entonces, tenés acá el antibiótico, está el PVP, ellos van a unirse a estas proteínas responsables. Entonces, las puentes entre las cadenas no se van a formar, porque quien hace esa puente es esta proteína, la unión. Entonces, no va a formar, ahí hay el fenómeno de lisis. Eso normalmente ocurre. Ahora dice así, el problema mayor es que como las bacterias encontraron una forma de resistencia a las penicilinas y cefalosporinas, puede ser que haya adquirido, eso dice lo, impedir la unión entre el antibiótico y la PVP. Esto se da mucho en los gram negativos, porque miren bien, la acción de la penicilina es sobre el péptido glucano. Entonces, es mucho más difícil que la penicilina pase esta membrana externa. Entonces, el antibiótico no va a llegar. No es que sea, ¿verdad?, totalmente resistente, pero, dice luego, no va a pasar la membrana externa, no va a llegar. En los gram positivos es más fácil, porque tenés penicilina acá y ahora ya entra sobre la pared, ¿se entendió? Eso algunas bacterias hacen, dice luego. La penetración del antibiótico va a dar. Los cambios, eso normalmente, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que en la pared celular gram negativa existían unas proteínas, ¿verdad?, que se llamaban porinas? Toda gram negativa tiene estas porinas. ¿Y qué eran? Son aberturas que había en la membrana externa de las gram negativas y que servía, su nombre dice, los poros, que sirven que pase sustancia, y acá en la membrana externa es la que iba a hacer eso. ¿Qué hace la bacteria? Que algunas hacen, dice, como el antibiótico viene y entra acá, entonces ellos cambian esta estructura. Ahí el antibiótico va a venir y ya no va a llegar. Porque ¿dónde la penicilina y la cefalosporina tienen acción? Aquel antibiótico que llegue a la capa de péptido glucano. ¿Se entendió? Entonces, es un mecanismo, dice, cuando el antibiótico no llega a ligarse a su célula, a su estructura blanca. La penicilina y las cefalosporinas, para actuar, deben unirse a esas PVP. ¿Entienden? Porque es eso. Solamente así ellos van a desestructurar y van a matar a la célula. Primer mecanismo de resistencia. Otro dice, puede hasta que haya PVP, pero ¿qué ella hace? Va a cambiar la estructura de esa PVP, ahí ya no se liga, o va a haber una
producción de esta proteína. Entonces va a tener proteína para ligar a la penicilina, pero también va a haber la PVP para formar el ensamblaje de la molécula de péptido glucano. Entonces, esto ya es resistencia, ¿verdad? Esto de que el antibiótico no llega es una no sensible natural, pero cambiar la aspirina ya es resistencia adquirida. O producir mucha proteína o cambiar eso ya es una resistencia adquirida. Y la tercera forma de que las bacterias se hacen resistentes a la penicilina y a la cefalosporina es por producir unas enzimas que se llaman beta-lactamasa. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la beta-lactamasa? Simplemente dice así: viene el antibiótico penicilina y antes de que llegue al sitio de acción, las bacterias secretan unas enzimas, las beta-lactamasa. ¿Qué hace? Ella se une al antibiótico y el antibiótico no llega a esto. Puede ser, dice luego, a veces específicas de penicilina, entonces se llaman penicilinases. ¿Qué hacen esas enzimas? Destruyen el antibiótico antes de que llegue al sitio de acción. Puede ser cefalosporinasa, es una enzima que degrada a las cefalosporinas. Algunos son de amplio espectro, es lo que vamos a ver, dice luego. Y esta enzima que hace, se une al antibiótico, inactiva el antibiótico y la bacteria adquiere resistencia. Entonces, eso es las beta-lactamasas. Algunas son específicas, ¿verdad? Y pueden ser, por ejemplo, hay una penicilinasa que se identificó y tiene eso fabricada por bacilos gram negativos. Mas a gente vai ver na próxima aula como que eles metaloenzimas dependiente de zinc con amplio espectro y tiene actividad frente a los beta-lactámicos y también los carbapenémicos. Entonces, el carbapenémico es cuando se trata antibióticos. Nosotros dividimos también. Hay aquellos antibióticos de uso ambulatorial para infección de orina, para infección de garganta, ¿verdad? Amoxicilina, nitrofurantoína, ambulatorial. Podemos ampliar los antibióticos cuando es el paciente hospitalizado. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ahí ya usamos aquellos antimicrobianos que son de uso hospitalario. Y hay un grupo también que es de último recurso. Cuando todo ya da resistente, entonces queda. En ese grupo están estas bacterias que se llaman carbapenémicos, ¿verdad? Que tiene también, y tiene el carbapenem, tiene el mismo mecanismo de acción de penicilina y cefalosporina. O sea que se ligan a las proteínas fijadoras de penicilina. Mismo mecanismo. Entonces, también se pueden hacer resistentes porque producen eso. Principalmente cefalosporinasa codificadas por, dice luego, cromosoma bacteriano. Tiene actividad frente a cefalosporinas de espectro extendido. Hay beta-lactamasas que tienen actividad frente a todas las penicilinas y cefalosporinas. Y son problemáticas porque son codificadas por plásmidos que se pueden transferir. ¿Entendieron lo que son las beta-lactamasas? Hay penicilinasa, cefalosporinasa y hay carbapenemasa. Entonces hace con que la bacteria sea resistente a todos los antibióticos. Entonces, esos son los mecanismos. Dice, la penicilina tiene, ¿verdad?, baja toxicidad y es, ¿verdad?, proveniente del metabolismo de este hongo que se llama penicilio. Cuando se
se modificó esto, se le agregó algunas cosas, hizo que sea más resistente a los ácidos del estómago o que pueda ser administrado por vía intramuscular. Cuando hay penicilinasa y hay una bacteria que se llama aureus, él secreta esto, entonces él ya es resistente a todas las penicilinas, se puede usar estos que son derivados de penicilina, pero que inactivan, no son atacados por las penicilinasas. Ampicilina, pertenece, es de amplio espectro que actúan gram negativos, principalmente. Cuando el hombre inventó y supo que hay la beta-lactamasa, entonces, ¿qué hicieron? Inventaron las inhibidores de beta-lactamasa. Entonces vos tenés, viene el antibiótico unido al inhibidor. ¿Conocen la amoxicilina, ácido clavulánico? Es la molécula de penicilina, amoxicilina. Mas ella ya tiene ese inhibidor de esto. ¿Qué hace esta ácido clavulánico? Se une a la enzima y entonces, porque va a venir la beta-lactamasa, ¿verdad? Y si no hay esto, entonces, ¿qué hace? Él se une a la enzima, ¿verdad? Inactiva, y entonces la penicilina queda libre para actuar sobre la pared. Los inhibidores de beta-lactamasa por sí solos no tienen actividad, pero cuando se unen a los antibióticos, ¿verdad? Dice, van a ser eficaces para tratar infecciones por bacterias productoras de beta-lactamasa. Tengo un áureo que produce la penicilinasa, entonces voy a hacer una meticilina con ácido clavulánico y va a inactivar la enzima. ¿Están entendiendo? ¿Verdad? Entonces, acá ustedes empiezan a conocer lo que se llaman las beta-lactamasas. Son enzimas producidas por las bacterias y que tienen la capacidad de unirse al antibiótico, hidrolizando, modificando. El antibiótico así queda inactivo. ¿Quiénes producen? Hay muchas cepas de bacterias que producen esto. Como les dije, el aureus produce una beta-lactamasa que es inclusive penicilinasa, pero otras bacterias también pueden producir estas enzimas. Las cefalosporinas son más activos contra gram negativos. Tienen el mismo mecanismo de las penicilinas, porque se acuerdan, la cefalosporina pasa mejor la membrana externa. Entonces, para un tratamiento por gram negativo, puede usar la cefalosporina porque sí o sí va a llegar. Entonces dice, él tiene más amplio, resistente a muchas propiedades farmacocinéticas mejoradas. Entonces, mayor actividad frente a gram negativas, ¿verdad? Pero la primera generación de cefalosporina que se crió era la cefalotina, cefapiridina, cefazolina, y tenían buena actividad contra los gram negativos, Escherichia, Klebsiella, Proteus. Y también dice pocos gram positivos sensibles a la oxacilina. Entonces vamos a hacer, lastimosamente las bacterias encontraron, y ahí entonces surgió las cefalosporinas de segunda generación, que ya son, pueden tener espectro más amplio, con actividad frente a Haemophilus, Enterobacter, Citrobacter, Serratia y anaerobios obligados. Entonces es una opción también, pero dice luego, la tercera generación, amplio espectro, son estos, y la cuarta generación se reprima, dice, activos frente a la mayoría de los enterobacterias, que son gram negativos, Pseudomonas aeruginosa. Entonces, até ahora se tiene hasta cuarta generación de amplio espectro. Lastimosamente, ¿verdad? O sea, lamentablemente, las bacterias ya hicieron mecanismos de resistencia que hay que hacerle sí o sí el
antibiograma y probar si esa cepa es resistente o no a las penicilinas, a los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, en una opción, yo puedo usar penicilina, pero si puedo usar la cefalosporina de segunda, tercera, la de cuarta a gente deixa para o hospital, ¿verdad? Entonces sería interesante. Carbapenems y él dice luego monobactam también se unen a las PVP y enzimas responsables de la síntesis de peptidoglucano. ¿Quiénes son los carbapenems? Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem. Y entre monobactam están en astronam. Pueden ser activas para gram positivos y para gram negativos. Los monobactam son de corto, dice, activo frente a bacterias negativas. En los últimos años se volvió famosa las bacterias que fabrican carbapenemasas. ¿Qué es? Es una enzima beta-lactamasa y que hace que la bacteria sea resistente al imipenem. Imipenem, gente, es la droga de último uso, que a gente usa en pacientes UTI, pacientes graves con múltiple resistencia. Jamais que eu vou fazer um antibiograma y probar el imipenem en una orina ambulatorial o una infección de garganta. Dejamos ese antibiótico para tratar las septicemias por gram negativos. Y hasta hoy día ya se descubrieron las carbapenemasas de diferentes clases. Hay una carbapenemasa que se denomina clase A y que es activa en la infección por gram negativo como pseudomonas enterobacterias. La más común es la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Ya escucharon hablar de ella, ¿verdad? Entonces, es una beta-lactamasa de clase A que es activa contra todos estos carbapenemasas y también a todos los beta-lactámicos. O sea, ella es resistente a penicilina, a la cefalosporina y a los carbapenems. Y que a veces ella es sensible solamente a él, astreonal. Pero si a gente tiver sorte, porque a veces también ya muestra resistencia frente a eso. ¿Y qué le vas a dar a tu paciente que tiene una septicemia por Klebsiella y es resistente a todo? ¿Entienden el problema que genera eso, verdad? Entonces, vale. Hay otra carbapenemasa de clase A que dice luego es una metalo beta-lactamasa que funciona en presencia. Gracias. De clase A. Tiene una historia eso, para que vean cómo se va adquiriendo. Sí, y se llama Nueva Delhi, ¿verdad? Nueva Delhi fica en la India. Entonces, en la India es barato la cirugía plástica. Entonces van muchos pacientes de Europa y de Estados Unidos a hacerse la cirugía plástica en la India. E aqui na Unifos tem muitos pacientes de Europa também que vêm fazer. Então, eu que gosto de uma menina que eu sigo lá, ela foi para a Turquia, pagou o equivalente a R$17 mil, fez a abdominoplastia peito, bem baratinho, 17 mil. Comparado, então tem lugar mais barato. Hospital, liga com o tradutor, viu? Eu sei que tem muito cirurgião plástico, aqui não sei, aqui a gente tem um cirurgião plástico, pero en Foz, yo sé que vienen pacientes de Europa a hacerse cirugía plástica, ¿verdad? ¿Y qué aconteceu? Esta paciente se fue a la India a hacerse cirugía plástica y volvió a su país, Europa, creo que era Inglaterra, y a lo poco empezó a tener infección por un gram negativo. Ahí testaron y no mejoraba. Ahí testaron los antibióticos
porque reconocer esta enzima y el gen que causa es ya a nivel de biología molecular, ¿verdad? Entonces, ellos vieron que no era una carbapenemasa de clase A, tampoco era de clase D, ¿verdad? Y entonces vieron que funcionaba en presencia de zinc. Estaban pacientes, ¿verdad? La enzima funcionaba y dio resultado, una infección que no se curó con nada y creo que tuvo derivamiento fatal. E nem agora nova que está saindo, teve as notícias do novo HIV, tipo a nova cepa. Eso es que yo estoy sin tiempo de leer. Mas aí Já já tem- saiu esses dias, acho que fazem 2 dias. Ah, é? E foi diagnosticado no Brasil, na Bahia, Rio de Janeiro e um outro estado que eu não sei. Ele está Uma fazendo nova já uma vertente do HIV. do HIV que eles estavam fazendo aqui. Pero ustedes saben que HIV fue pandemia, ¿verdad? Según los datos estadísticos, bajó en Europa, bajó en Asia, en Estados Unidos. La única región donde en vez de bajar los casos aumentó es América del Sur. Nosotros estamos con un problema de HIV en aumento. Dice, en Europa bajó los números, ¿verdad? África no sé, pero HIV, América del Sur está aumentando, ¿verdad? Cepas, genes que van adquiriendo. Entonces, por eso se le dio, dice, metalobectabactamasa nueva de él. Que cada vez que se descubre una enzima nueva, ellos le adicionan al lugar donde fue descubierto. Y como ella fue trazida de Nueva Delhi, de ahí se va, ¿verdad? Entonces, yo espero que no aparezca un metalobectalactamasa Pedro Juan o FOS, ¿verdad? Porque la gente es una realidad. Tem muita paciente para fazer cirurgia plástica na Europa, principalmente, ¿verdad? De Estados Unidos, acho que va mais para Ásia. Em Coreia também se hace muito. Veio uma menina de Campo Grande fazer lipo aqui no Paraguai, com o corpo todo inflamado. Ela pagou 14 mil aqui no Paraguai. Tudo, medicamento, cinta, cirurgia, hospital, tudo, 14 mil. O problema é, se se hace bien, todo bien, ¿verdad? O problema é se há uma contaminação e aparecer uma bactéria resistente. Outra carbapenemasa de clase D. Quem fabrica isso é a Pseudomonas e a Acinetobacter. Entonces, Pseudomonas y Acinetobacter están luego entre las bacterias campeonas de resistencia. Entonces, elas têm como fazer. Elas fabricam as enzimas, elas mudam as porinas, ellos hacen cualquier cosa para volverse resistente. Entonces, quem que faz isso? Os genes que ela tem. Esos son los que nosotros llamamos beta-lactámicos y que pueden ser. Ahora, otro antibiótico que actúa a nivel de pared está en el grupo de los glucopéptidos, ¿verdad? Dice, es la vancomicina. Ella también inhibe la síntesis de la pared celular, pero dice, va a haber es esas cadenas principales que le digo, una cadena principal, otra cadena principal. PVP geralmente actúa aquí, esa unión aquí, ¿verdad? Pero para ser fuerte, las cadenas también tienen que unirse lateralmente. Vancomicina es un glucopéptido y cuando entra, dice, si la bacteria tiene este extremo de alanina, la vancomicina viene, se une y en consecuencia entonces no va a haber unión lateral. Es una forma también de destruir la formación de la pared. Entonces, hasta hace unos años, dice, era vancomicina el último antibiótico para tratar infecciones graves por estafilococos aureus, por los estafilococos, endocarditis, osteomielitis, porque el estafilococos
cuando forma su pared, tiene esa terminación de alanina, Y él venía a la vancomicina, se ligaba eso y era efectivo. No solo para aguas, para estreptococos, para enterococos, que tienen esta pared celular. Entonces ya ven a vancomicina, se une acá, las cadenas laterales no se unen, quedan como blocos, ¿verdad? Y mataban a eso. Solo que hay un gran positivo que se llama enterococos. Entonces, ¿qué es? Él naturalmente no tiene este extremo. Creo que es de la ala. Y cuando cambia esta unión, ya la vancomicina ya no se liga. Es químico, ¿verdad? Los antibióticos son químicos, no piensa así, mudou. Só que ele vem, não tem onde se ligar, y ahí se. Entonces ahí, y este enterococos, por plásmido, le pasó al aureus eso. Y cuando se descubrió, fue toda una, vamos a decir así, algo que preocupó a la comunidad internacional. ¿Por qué dice así? ¿Con qué vamos a tratar ahora a las infecciones causadas por aureus? Infección grave, ¿verdad? Entonces eso genera el cambiar esta estructura ya no va a dar. Vancomicina, aprendan, tampoco es efectiva para gram negativos, porque él no pasa la membrana externa de los gram negativos. Entonces, no tem como él entrar. Y si no llega al peptidoglucano, es un tipo de resistencia natural. Professora, a resistência para o gene VEC-A seria esse mesmo tipo de resistência? Como? Para o gene VEC-A, no caso, Sim. seria esse mesmo tipo de resistência? É um gene de resistência. Aí E passa, acho que é esse que faz ele mudar essa estrutura Porque aqui. eu vi que quando a bactéria ela se liga, produz o gene VEC-A, foi até recente, estava lendo, estavam discutindo a possibilidade dele, ela codificar o gene e ela ser resistente não só aos beta-lactâmicos, mas a outros grupos de antibióticos também. Sim. E aí